Hola, bienvenidos al episodio 25 de este comentario al Evangelio según San Marcos que estamos ofreciendo en el marco del curso bíblico de la parroquia de Santísimo Redentor. Hoy vamos a comentar todo el capítulo 15 y lo hemos titulado Viernes Santo. Concluíamos el episodio anterior, la noche más larga, con las lágrimas del apóstol Pedro, que lloraba tras negarle 3 veces a Cristo en el patio del palacio del sumo sacerdote. Dentro, mientras tanto, Jesús había sido condenado a muerte por el Sanedrín. Hoy, el capítulo 15, que vamos a comentar, va a describirnos lo que pasó en aquel último día de la vida de Cristo. Leemos. En cuanto amaneció, los sumos sacerdotes se reunieron en consejo con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín, y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. El Sanedrín no tenía competencias para una condena de muerte de este tipo. Por eso los miembros del Sanedrín se dirigen a la autoridad civil, es decir, a los romanos, que eran quienes controlaban políticamente la región de Judea, para presentar a Pilato, el gobernador, el caso. Pilato lo interrogó: ¿Tú eres el rey de los judíos? Jesús le respondió: Tú lo dices. Los sumos sacerdotes multiplicaban las acusaciones contra él. Pilato lo interrogó nuevamente: ¿No respondes nada? Mira de todo lo que te acusan. Pero Jesús ya no respondió nada más, y esto dejó muy admirado a Pilato. El Sanedrín había condenado a Cristo por blasfemia, por haberse declarado hijo de Dios. Esta acusación, sin embargo, es completamente irrelevante para los romanos. Por eso le dan la vuelta al tema y presentan una nueva acusación. Jesús se ha declarado rey de los judíos. Y con esto tratan de obtener de Pilato la condena a muerte. En el interrogatorio, Jesús no niega que él sea el rey de los judíos, aunque responde de forma bastante elíptica al Pilato y no vuelve a decir nada más. En cada fiesta, Pilato ponía en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había en la cárcel uno llamado Barrabás, arrestado con otros revoltosos que habían cometido un homicidio durante la sedición. La multitud subió y comenzó a pedir el indulto acostumbrado. Pilato les dijo: ¿Queréis que os ponga en libertad al rey de los judíos? Él sabía, en efecto, que los sumos sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la multitud a pedir la libertad de Barrabás. Pilato continuó diciendo: ¿Qué debo hacer entonces con el que llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo: ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban cada vez más fuerte: ¡Crucifícalo! Pilato, para contentar a la multitud, les puso en libertad a Barrabás y a Jesús. Después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Marcos retrata a Pilato como el típico hombre del poder. Él sabe que Jesús es inocente, que no ha hecho nada malo. Incluso le gustaría personalmente soltarle, pero cuando sospecha que esta acción de liberar a Jesús puede menoscabar su poder, su posición, entonces no tiene dudas. Hay que condenar a Cristo incluso si es inocente. Los soldados lo llevaron dentro del palacio, al pretorio,
Y convocaron a toda la guardia, lo vestieron con un manto de púrpura, hicieron una corona de espinas y se la colocaron. Y comenzaron a saludarlo. «¡Salud, rey de los judíos!». Y le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando la rodilla le rendían homenaje. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron de nuevo sus vestiduras. Luego lo hicieron salir para crucificarlo. Las burlas de los soldados tienen como tema la acusación, que Jesús es el rey de los judíos. Y de nuevo resulta patente la ironía. Jesús es efectivamente el rey de los judíos, es el rey. Los soldados lo usan como una burla, pero no pueden menos que decir la verdad acerca de quién es Jesús. Como pasaba por allí Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que regresaba del campo, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. La crucifixión era una forma de aplicar la pena de muerte especialmente dolorosa y humillante. Y una de las humillaciones por las que tenía que pasar el reo era transportar el travesaño de la cruz. El poste vertical estaba clavado en el lugar de la ejecución, pero el poste horizontal lo tenía que llevar el propio ajusticiado, añadiendo a este trabajo doloroso la humillación de cargar con su propio instrumento de tortura y de muerte. Jesús está tan exhausto que no puede llevar más este peso y entonces fuerzan a un hombre llamado Simón de Cirene. Cirene era una ciudad en lo que hoy es Libia, en el norte de África. Este hombre sería de allí. Simón de Cirene vuelve del campo de trabajar y le obligan a llevar este travesaño de la cruz. Y Marcos nos indica que este Simón de Cirene es el padre de Alejandro y de Rufo. Indicio muy probablemente de que el lector, la comunidad para la que escribe Marcos, conoce a Alejandro y a Rufo, quizás porque fueran miembros de esta comunidad. En la carta de San Pablo a los romanos, en el último capítulo, en el capítulo 16, se menciona un miembro de la comunidad de Roma que se llama Rufo, aunque podría ser este Rufo, el Rufo hijo de Simón de Cirene, aunque siendo un nombre corriente, Rufo era un nombre muy corriente, es posible que fuera otro Rufo. Pero ciertamente es un indicio porque si no, no tiene sentido que mencione que era el padre de estas dos personas. Serían de la comunidad de Marcos. Y condujeron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Gólgota, parece ser, era una cantera justo fuera de las murallas de Jerusalén, donde se acostumbraba a justiciar a los condenados a muerte. Jesús es llevado ahí y le ofrecen vino con mirra. Se supone que esta era una bebida que tenía efectos anestésicos, una especie de droga que te atontaba y disminuía el dolor de la muerte por crucifixión. No tiene mucho sentido que los soldados ofrezcan esto a un reo, puesto que justo el propósito de la crucifixión es maximizar el dolor. Y sin embargo, parece ser que algún soldado se compadeció de él o que alguien se compadeció de él y a través de este soldado
le ofrecieron esta medida paliativa que Jesús rechaza. No se nos dice por qué, quizás porque no quería morir drogado, no quería morir semi-inconsciente, sino dando conscientemente su vida. Después lo crucificaron. Los soldados se repartieron sus vestiduras, sorteándolas para ver qué le tocaba a cada uno. Ya era la hora tercia cuando lo crucificaron. Marcos nos ahorra los detalles más cruentos de la crucifixión y se limita a enunciar que lo crucificaron. Y la hora en que esto sucedió, la hora tercia, la tercera hora después del amanecer, es decir, en torno a las 9 de la mañana. La inscripción que indicaba la causa de su condena decía: el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. El cartel de la acusación, puesto allí también como burla, también ironía, de nuevo una ironía, dice la verdad acerca de quién es Jesús, el Cristo, el Rey de los judíos. Crucifican con él a dos ladrones. Robar no estaba penalizado con la cruz, por lo tanto debemos entender aquí que eran más bien bandidos, gente que ponía en peligro la seguridad de la región y que por ello fueron crucificados junto a Jesús. A diferencia de Lucas, que nos transmite un diálogo entre el buen y el mal ladrón con Jesús, Marcos no nos dice nada más acerca de esta escena, sino que había dos ladrones crucificados junto a él. Los que pasaban lo insultaban, movían la cabeza y decían: tú que destruyes el templo y en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes y los escribas se burlaban y decían entre sí: ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es el Mesías, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. También lo insultaban los que habían sido crucificados con él. Este es el último encuentro de Jesús con los responsables del templo, con los responsables de su crucifixión, que aprovechan que él está en la cruz para seguir burlándose de él, para seguir poniendo en cuestión o negando que él fuera el Mesías, porque si es el Mesías no podía morir crucificado. Y sin embargo, él es el Mesías crucificado. Este es el hermoso pero difícil mensaje de todo este Evangelio según San Marcos, que Cristo es el Mesías, pero el Mesías que muere dando su vida. A la hora sexta se oscureció toda la tierra hasta la hora nona, y a esa hora Jesús exclamó en alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A la hora sexta, es decir, a mediodía, el día se oscurece y a las 3 de la tarde, a la hora nona, Jesús recita en voz alta el Salmo 22, que empieza con las palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Este salmo es la plegaria de un hombre que sufre, de un hombre que se siente abandonado por Dios en su dolor. Pero no podemos decir que Jesús estuviera desesperado, porque rezar es ponerse en contacto con Dios, y quien se pone en contacto con Dios demuestra que no está desesperado,
que aún le queda un hilo que le conecta con la fuente de la esperanza. Además, este Salmo 22 empieza con estas palabras desgarradoras, pero evoluciona, es un salmo bastante largo que os invito a leer en vuestra Biblia. Es el Salmo 22, en algunas Biblias aparece como Salmo 21. Este Salmo 22 empieza con palabras desgarradoras, pero esta emoción, ¿no? este sentimiento de sentirse abandonado por Dios, evoluciona a través de los versos y termina con estas palabras luminosas. Las voy a leer. Todos los confines de la tierra se acordarán y volverán al Señor. Todas las familias de los pueblos se postrarán en su presencia, porque solo el Señor es Rey y Él gobierna las naciones. Todos los que duermen en el sepulcro se postrarán en su presencia. Todos los que bajaron a la tierra doblarán la rodilla ante Él, y los que no tienen vida glorificarán su poder. Hablarán del Señor a la generación futura, anunciarán su justicia a los que nacerán después, porque esta es la obra del Señor. Así, con esta confianza en el Dios de la vida, termina este Salmo 22. Pero regresemos a la página del Evangelio y sigamos leyendo. Algunos de los que se encontraban allí, al oírlo, dijeron: «Está llamando a Elías». Uno corrió a mojar una esponja en vinagre y poniéndola en la punta de una caña le dio de beber, diciendo: «Vamos a ver si Elías viene a bajarlo». Entonces Jesús, dando un grito, expiró. Algunos de los presentes confunden la llamada de Jesús a Dios, Eloí, Eloí, quiere decir Dios mío, con una llamada a Elías, a Elías, y se burlan de nuevo de él. Finalmente, Marcos, de forma lacónica, nos informa de la muerte de Jesús. Cristo ha muerto, su cuerpo sin vida cuelga de la cruz, en una imagen que los cristianos han representado a través de los siglos en distintas imágenes y obras de arte. Jesús ha muerto. Y la muerte de Cristo pone ya inmediatamente en marcha tres novedades. Leamos la primera. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. En el interior del templo de Jerusalén se encontraba una habitación, el lugar más sagrado del mundo, el Sancta Sanctorum, el lugar de la presencia de Dios. Ese era el punto en el que el cielo conectaba a la tierra, según la creencia de los judíos. Esta cámara no tenía una puerta, sino una cortina cerraba su entrada, impidiendo ver a modo de velo el interior. Pues bien, Marcos nos dice: el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El velo del templo se rasgó en dos. Dios ya no está ahí, su misterio ha desaparecido, su Shekinah, su presencia ha desaparecido de aquel lugar sagrado. Y si Dios no está en el templo, ¿dónde está? Sigamos leyendo la segunda novedad. Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él exclamó: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios.
los sumos sacerdotes habían convertido la casa de oración para todos los pueblos en una cueva de bandidos. ¿Se acuerdan de la denuncia que Jesús hizo el lunes, expulsando a los vendedores del templo? La casa de oración para todos los pueblos se había convertido en una cueva de ladrones. Dios ya no estaba ahí. Pero ahora Dios se hacía disponible a todos los pueblos a través de Jesús. Y por eso este centurión romano, pagano por lo tanto, el oficial del grupo o del pelotón que ejecuta la sentencia de muerte de Cristo, este hombre es el primer ser humano en el relato del Evangelio según San Marcos que declara la verdad profunda acerca de quién es Jesús. Este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. Tercera novedad. Había también allí algunas mujeres que miraban de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que seguían a Jesús y lo habían servido cuando estaba en Galilea, y muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Esto no lo sabíamos, que había mujeres entre los seguidores de Jesús. Como Marcos utiliza el plural genérico discípulos, pues pensábamos que eran todos varones, que era lo normal, es decir, era absolutamente excepcional que un maestro, que un rabino como Jesús tuviera discípulas. Y sí, las tenía. Había mujeres que habían seguido a Jesús ya en Galilea y muchas otras habían subido con Jesús a Jerusalén. Y ahora nos damos cuenta, han estado todo el tiempo ahí. Y además Marcos nos da algunos de sus nombres. Curioso que hasta ahora el único nombre femenino propio que habíamos escuchado en el Evangelio era el de María, la madre de Jesús. Pero ni sabíamos el nombre de la hemorroísa, ni de la hija de Jairo, ni de la sirofenicia, que le arrancó un milagro en la región de Tiro, ni esa mujer que derramó perfume sobre la cabeza de Cristo y que Jesús dijo, de esto se hablará donde quiera que se anuncie el Evangelio. Y sin embargo, Marcos no nos había dicho cómo se llamaba siquiera. Y ahora sí, aparecen estos nombres femeninos de mujer, estos rostros de mujer que emergen de la oscuridad, de la penumbra, y nos damos cuenta de que no era solamente un grupo de varones los que seguían a Jesús. Y estas mujeres además van a desempeñar un rol esencial en el acontecimiento que aún nos falta por relatar. Jesús ha muerto, su cuerpo desnudo cuelga de la cruz, un instrumento diseñado no solo para producir dolor. La cruz era un instrumento diseñado para prolongar el dolor. No dañaba ninguno de los órganos vitales, con lo cual el reo podía durar horas, incluso días en la cruz. Prolongar el sufrimiento era la lógica retorcida que había llevado a la invención de este terrible instrumento de tortura y muerte. Pero además del dolor, la cruz era un instrumento destinado a humillar al reo, a hacer del reo un ejemplo de lo que el poder puede hacer con aquellos que se rebelan contra la autoridad. Al reo se le crucificaba totalmente desnudo, algo que los artistas nunca se han atrevido a reflejar. Cristo estaba desnudo, una forma de tortura que incluso
en tiempos modernos se ha utilizado con algunos prisioneros. Humillar al reo mostrando su cuerpo desnudo y destrozado sobre la cruz días y días. Y sin embargo ahí algunos hombres buenos intervienen, hombres y mujeres. En especial José de Arimatea, un hombre de una alta clase social, miembro del Sanedrín, que rompe su anonimato porque era seguidor de Jesús y acude a Pilato para pedir que se le entregue el cuerpo y colocarlo en un lugar digno de sepultura. Lo leemos. Era el día de preparación, es decir, vísperas de sábado. Por eso, al atardecer, José de Arimatea, miembro notable de Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios, tuvo la audacia de presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se asombró de que ya hubiera muerto. Hizo llamar al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Informado por el centurión, entregó el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en ella y lo depositó en un sepulcro cavado en la roca. Después hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo habían puesto. Jesús murió a eso de las 3 de la tarde, a las 6 se ponía el sol y empezaba el Shabbat, el sábado, en el que no se puede hacer nada, no se puede realizar ningún trabajo. Así que había 3 horas para bajarlo de la cruz, para pedir permiso, bajarlo de la cruz y colocarlo en el sepulcro, cosa que hace José de Arimatea. Las mujeres, María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron y dónde habían puesto a Jesús, porque ellas van a volver a aquel lugar. Esta historia, como todos sabemos, no terminó en la tumba. Vamos con las preguntas. ¿Qué sientes al contemplar el cuerpo de Cristo muerto sobre la cruz? Contempla esta imagen con tu imaginación o quizá con un cuadro. ¿Qué sientes? Segunda pregunta, ¿qué persona o personas que conozcas son casi invisibles, no se hacen de notar, como las mujeres que seguían a Jesús, y sin embargo son imprescindibles, esenciales en el sostenimiento de la vida? Terminamos así este episodio 25. Queda aún la narración de la resurrección de Cristo. Así que no os perdáis el próximo episodio.